Si algo no tiene sentido, intuimos que algo no está bien. En este caso, el juego depende de internet y la señal era muy mala. Eso explica el comportamiento anormal de la moto voladora. Hoy te voy a explicar una cosa que no tiene ningún sentido, pero que aún así crees como verdadera. Y tiene que ver con la luz y la dualidad onda-partícula. Algunos te habrán dicho que la luz es partícula y onda al mismo tiempo. Y otros hasta te habrán dicho que la luz es onda cuando no la ves y partícula cuando la ves. Algo así. Y esto pues es simplemente una mentira. Ese comentario está a nivel del terraplanismo. Se tenía que decir y se dijo, y hasta da pena ajena. Así que para que no te quieran ver la cara, aquí te explico de dónde viene la confusión. Todo inicia hace más de 200 años, cuando había dudas sobre la naturaleza de la luz. Young estaba convencido de que era una onda, no una partícula. Así que se le ocurrió este experimento, en donde dejaría pasar luz por dos ranuras angostas. El resto de la luz simplemente no pasaría. En caso de que fuera partículas, se encontrarían dos líneas de luz en la pantalla de observación. Pero encontró estas franjas múltiples, que interpretó como patrón de interferencia entre ondas que chocan entre sí, que para él era evidencia suficiente de que la luz es una onda. Pero como puedes ver, aquí el observador no tiene ninguna relevancia. El resultado depende más de la disposición del experimento, las distancias entre la fuente de luz, las ranuras y la pantalla de observación, el ángulo de incidencia, el tamaño de las ranuras y la distancia entre ellas. 100 años más tarde, de Broglie asume que si la luz es una onda y también es partícula, entonces cualquier partícula es también una onda. Cosa rara. Por cierto que este argumento era de total desagrado de Einstein. Pues 70 años más tarde se puso a prueba experimentalmente. Tonomura lideró el equipo que sustituyó la luz por una pistola de electrones. Esta pistola además tenía la capacidad de lanzar un electrón a la vez. Y lo que se esperaba era encontrar las dos franjas, una correspondiente a cada ranura, si los electrones se comportaban como bolas de billar que siguen líneas rectas. Conforme los electrones se iban registrando uno por uno en la pantalla de observación, se acumularon más en ciertas franjas, algo similar al patrón que encontró Young con la luz. Esto se consideró evidencia de que la materia también es una onda, dándole la razón a de Broglie. Pero de nuevo, aquí no tiene nada que ver el observador. Un momento. Habíamos dicho que este patrón era resultado de interferencia de ondas, que pasaban por ambas ranuras a la vez. Pero si los electrones estaban siendo enviados de uno por uno, y solo pasaban por una ranura o por la otra, entonces hablar de interferencia no tiene ningún sentido, porque no hay otro electrón con el cual interferir. Y entonces los físicos de la época se preguntaron, ¿el electrón interfiere consigo mismo? ¿O el electrón pasa por ambas ranuras al mismo tiempo? Para poner esto a prueba, tuvieron una brillante idea: colocar sensores en ambas ranuras para saber por cuál pasa el electrón. Pero este sensor no debe atrapar el electrón, debe dejarlo seguir su curso hasta la pantalla de observación, por lo que el sensor en realidad detectará la luz que rebote en el electrón. Y con esto lograron su objetivo. Se dieron cuenta que cada partícula pasa solamente por una ranura cada vez. No hay interferencia y no hay nada que explique el patrón de interferencia. De hecho, en esta ocasión ya no existe ese patrón,
de las franjas en la pantalla de observación. Solamente hay dos franjas. El electrón se comportó como partícula, no como onda. Y aquí es donde surge el error, dando origen a esta mentira. Los físicos empezaron a considerar que deben aceptar este resultado aunque no tenga sentido. Consideran dejar de lado el sentido común. Consideran que lo absurdo es una posibilidad aceptable. Y el problema es que esta permisividad dio lugar a que se filtraran teorías cada vez más absurdas, como que la conciencia del observador cambia el resultado del experimento. Disculpe, señor, pero ¿qué pasaría si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Pero eso no es así. Lo que cambió el resultado fue agregar la fuente de luz y la interacción de los fotones con los electrones. E insisto en que el observador es irrelevante para los fenómenos físicos. ¿Y entonces qué es lo que está ondulando en la dualidad? Lo que ondula es la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar o en otro. Como ejemplo pongo esta parvada. Juntos parecen formar olas, ondulan, pero cada ave es una partícula siguiendo una trayectoria totalmente rastreable. Habrá quien me alegue que matemáticamente hay probabilidad cero en algunos puntos de la función de onda, como si la partícula desapareciera y reapareciera en otro lado. Pero esto sucede porque elevamos la función de onda al cuadrado para evitar otro error, que son las probabilidades negativas. Y a mi entender, esto es un defecto en nuestro conocimiento, pero no es evidencia de que el mundo cuántico sea tan extraño. En resumen, el experimento con luz no vio las dos franjas. El experimento con electrones no vio las dos franjas. El experimento modificado que vio las dos franjas tenía un componente diferente, no era el mismo experimento del todo. En ninguno de los casos influye el observador. En todos los casos, la luz y los electrones son partículas. Lo ondulatorio es un fenómeno probabilístico. Mi sugerencia particular sería buscar una explicación alternativa a este patrón de franjas, que no sea interferencia de ondas. Creo que deberíamos buscar una explicación con partículas. Si te ha gustado el video, suscríbete y compártelo. Deja tus opiniones en los comentarios. Y muchas gracias.